Hay muchas preguntas relacionadas con qué vas a hacer si asumís como presidente con las jubilaciones, para que no sea el mismo modelo que en los Estados Unidos, preguntó alguien, y hay otras preguntas relacionadas. ¿Qué Bueno, decís vos? a ver, ¿qué quieren decir con el modelo de Estados Unidos? Porque en el fondo, o sea, que querés ser engañado por el Estado. Porque fíjate que las jubilaciones volvieron al Estado, digamos, lo que están haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, te aviso que Está la quebrado. cartera... Ah, Está quebrado. ok, y cuando se lo expropiaron las AFJP, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no estaba quebrado. O sea... Bueno, pero explicarle a la gente qué pasa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la caja que tiene, en este caso, ANSES, para pagarle a los jubilados todos los meses. Supongamos Exacto. así. Pero también... Es una claro, posición de títulos que lo que devengan esos títulos sirve para pagar la jubilación. claro, pero ¿qué está haciendo en este momento ANSES con ese fondo? Lo utiliza para comprar deuda. Para comprar deuda del gobierno. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mirá cómo manejan tu plata. Primero, como la manejaba el inútil de Bocio durante el kirchnerismo, ¿no? Que andaba dando vuelta por todos lados diciendo, no, porque yo conseguí un retorno del 16%. La inflación era 30%. ¿No? Es decir, mirá cómo te licuaron, cómo te destrozaron las jubilaciones. Y no solo eso, que te destrozaron las jubilaciones, sino que además, por ejemplo, diciembre el déficit fiscal fue de 1.2 billones. O sea, poco más de lo que en ese momento era el 20% el 25% de la base monetaria. Sí. Entonces, qué interesante eso, ¿no? Porque vos fijate, ahora sería el 20, pero vos fíjate, porque esto es muy interesante. ¿Con qué lo financiaron? ¿Con emisión? Lo financiaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y reventando las cuentas del Banco Nación. ¡Ey! Digo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Ahora, lo que sí hay que entender es que las jubilaciones tienen que ver Con los aportes salariales. con los aportes y con un país que se empobreció. Esa es la otra parte. Lo que hay que entender es que el país se empobreció. Hoy el 35% de las personas que tienen trabajo son pobres. Pobres, es cierto. Bueno, entonces, Pará, digo, ¿vos sos un especialista dentro de todas las especialidades dentro de la materia de economía? yo tengo 2 especializaciones. Bueno, hay una que es desarrollo económico. No, crecimiento económico. Bueno, crecimiento económico. Con y sin dinero. O sea, por ende soy especialista Bueno, en si sos crecimiento y en especialista, dinero. tenés en tu cabeza un montón de recetas para desarrollar un modelo que saque a Argentina de la situación en la que está. Hace 10 años que nos empobrecemos consecutivamente. Sí, bueno, de hecho justamente el programa de reformas que nosotros proponemos es un programa para volver a crecer. De dicho sea de paso, era un libro de los 80 de Cavallo, se llamaba Volver a crecer. Fue el primer libro que leí de Cavallo. Y ahí nosotros, las reformas de primera generación, lo que planteamos es una reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar los impuestos, para eliminar regulaciones. Proponemos flexibilizar el mercado laboral hacia adelante y crear un modelo, pero basado en el seguro de desempleo. Proponemos la apertura de la economía y la reforma monetaria que antes te mencioné. Sí. Eso lo que va a hacer es generarte un boom sobre la economía que por lo menos durante 15 años Argentina va a crecer muy fuertemente. Sin interrupción, sin que... porque Bueno, eso es, bueno, lo que pasa es que la vida real tiene shocks. claro, Lo que pasa los es que cisnes negros del mundo. No, pero a ver, cuando vos tenés un shock, esto es importante tenerlo claro. Porque los shocks son ruido. Son, digo, como si vos querés un error sobre el modelo. O sea, si el modelo está bien hecho, o sea, Lo puedes prever. no es que lo puedas prever, pero en realidad se van a convertir en ruido blanco. O sea, esos shocks, que son esos desvíos, van a estar normalmente distribuidos. O sea, un día te puede... O sea, Te un preparás día, para un día te pueden subir los términos de intercambio, otro día te pueden bajar. Cuando te suben los términos de intercambio te va a ir un poco mejor. Cuando te bajan, te va a ir un poco peor. O te va a ir un poco menos bien. Pero en el sendero largo esos efectos se neutralizan, por decirlo de alguna manera. Esta es de la primera generación. Esta es la primera generación, dije, la reforma del Estado, la baja del gasto público, lo que tiene que ver con la baja de impuestos, lo que tiene que ver con toda la agenda de desregulación, lo que tiene que ver con modificar el sistema laboral a un sistema de seguro de desempleo, digamos, que igual cuando eso ocurra después vas a ver que también lo van a llevar para atrás, pero no importa. ¿Por qué? Porque hay negocios para hacer con eso. Con el seguro de desempleo. Claro, Con los movimientos, y porque vos estás creando un nuevo mercado de seguros, primero que tenés 6 millones de personas en el mercado formal y ya tenés 8 afuera. Por lo tanto, lo que tenés afuera es más grande que lo que tenés adentro, por decirlo de alguna manera. O sea, son más grandes los outsiders que los insiders. Mirá qué lindo si pasa eso en la elección.
Pero no importa. Bueno, entonces... Ese es otro tema. Es una mezcla no válida, pero digo, resultaba divertida en los términos. En la analogía. Claro, hacer una analogía por Con el la uso de los economía, términos. sí. Entonces, vos fijate que la realidad, digamos, vos las personas que tenés empleada, no es que hay un deporte que es echar empleados. Entonces también podés hacer, con esas mismas compañías de seguro, podés también asegurar sobre lo que existe. Y entonces pasás todo el sistema a flexible. Pero bueno, nada. Eso es solo en empleo. ¿Y en jubilaciones? Bueno, ¿Modelo AFJP? ¿Cómo es? A ver, vamos. Esto es la reforma de primera generación, Sí. ¿no? La apertura de la economía y todo lo que mencioné de la cuestión monetaria. Las reformas de segunda generación tienen. Vos podés avanzar en reducir la cantidad de empleados públicos yendo a hacer una reforma, la que tiene que ver con el plan de retiros voluntarios, pero a diferencia que en los 90, como vos tenías el mercado laboral no flexible y ahora lo vas a tener flexible y te estás expandiendo, entonces es mucho más fácil de absorber. Primer punto. ¿Por qué no era flexible en los 90? Recordarle a la gente. Porque, es más, o sea, terminó habiendo un despiole de novela con la flexibilización cuando en el gobierno de la Rúa, que fue, digamos, el tema de la Banelco. Digamos, donde, mirá qué interesante, el que denunció a todos los chorros es el que terminó preso y todos los chorros libres. Cosas que pasan en la Argentina. Claro. Entonces, punto uno. Entonces, digamos, vos vas a hacer un programa de retiro voluntario, pero ahora con una economía en expansión, no solo en expansión, sino que además con un mercado laboral flexible. Con lo cual eso va a facilitar la absorción, porque se van al mercado formal, no solo que van a ser más productivos, no solo que van a permitirte bajar más los impuestos, y lo cual vas a tener una ronda adicional de crecimiento, sino que además se van a tener un empleo y teniendo la indemnización en la mano. Claro. No es un gol, son dos a la vez. El otro tema que nosotros proponemos... Espera, y ahí me falta una pata, el empleo público. Pues es enorme. No es que estoy hablando del empleo público. Bien, perfecto. Ahí. El otro tema es el tema de las jubilaciones. Cuando vos mirás lo que tiene que ver con las jubilaciones, la clave es la relación entre los que aportan y los pasivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como vos estás siendo un mercado laboral flexible, una de las cosas que va a pasar es que vas a tener más gente laburando. Además, eso es apea constante. Cuando vos vayas a estas características, una de las cosas que te va a pasar, porque digo, o sea, pasa en todos los países del mundo, la PEA es más alta. Por lo tanto, vos vas a tener más gente trabajando porque estás creciendo, más gente trabajando porque te aumenta la PEA. Además, como estás creciendo, vas a tener más productividad y los salarios son más altos. Entonces, en ese contexto, vos vas a tener que tus números fiscales van a mejorar sustancialmente. Hoy el déficit que tiene el sistema previsional son de 3 puntos del PBI creciendo. Entonces, eso lo que te va a permitir es hacer la reforma del sistema previsional sin afectar los derechos de los insiders. Ok. Eso ya están jubilados y pensionados. Exacto, eso no es un tema menor. No. Y una vez que vos estás ahí, dale la opción a la gente que quiere elegir. Porque yo les recuerdo, cuando fue que Vudú, o sea, que Néstor Kirchner se quiso apropiar de las AFJP, fue a una... lo sometieron a elección y más del 98% decidió quedarse en el sistema de capitalización. Sí, claro. Y como no le gustó ese resultado, al otro año fue Vudú y nos robó las jubilaciones. Y se las dio a Néstor Kirchner y así estamos. Las jubilaciones ahora están, el sistema jubilatorio está peor que antes. ¿Por qué? Porque tiene un montón de títulos basuras que son del gobierno. Es decir, la pregunta es, vos, tu plata con la cual te vas a jubilar, porque en el fondo es un problema de capitalización, o sea, yo Exacto. ahorro para el futuro, ¿sí? Entonces, ¿en qué invierto eso? Bueno, es interesante. ¿Se lo darías al Estado para que lo administre? Pero la pregunta es, ¿y si lo administra el Estado? ¿Vos compartís que compren títulos públicos Argentina de un deudor? No sabe, Javier. ¿De un deudor? No sabe, pero ¿De un deudor insolvente? Hagamos la analogía con lo que pasó con Cositorto. ¿Vos te acordás el caso? De este señor. Bueno, el señor lo que hacía era recolectar a través de una especie de escuela, de academia, dinero cash de personas que habían ahorrado por ahí toda su vida. Y con ese dinero supuestamente lo invertía, no sabemos en qué, le daba renta mensual en dólares doble dígito. Esto fue el año pasado, el anteaño, o sea, no había ningún título en el mercado de capitales que te diera 2 dígitos en dólares, pero él lo ofrecía.
Mucha gente entró en ese verso. Si vos no sabés cómo se aumenta o cómo se multiplica la cantidad de dinero que tiene el fondo que va a pagar las jubilaciones, quiere decir de que algo no funciona, algo falta transparencia por lo menos. Después puede estar mal invertido, pero si está en el mercado de capitales naturalmente es transparente. Esto me hago cargo yo de lo que digo. Es naturalmente transparente, porque las transacciones tienen que ser blancas y están registradas en un sistema global. Está bien, por eso, mirá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mirale lo que tienen de títulos públicos y cuántos títulos tienen, y los títulos públicos los tienen a valor técnico. Bueno. No podés tener un título de 100 de $100 a $100 cuando el mercado cotiza 30. Exacto. O sea, aplicar ese haircut. Eso es falta de transparencia. Y bueno, obvio, claro. Bueno, pero ahí está un argumento. Se llama buy and hold. Buy and hold. Sí, dale. Sí, técnicamente. Pero lo técnicamente que digo se llama así. No, ya sé, pero es una chicana. Una chicana para el Es Estado. para no anotar la pérdida. Ya sé. Pero lo que te quiero decir es... ¿Vos te imaginás si haces todo mark to market, no? No. No lo quiero pensar. Imagínate, no, ¿puedo hacer un poquito más perverso? Sí. Hacelo sobre los balances de los bancos. Y pues están llenos de deuda del Estado. El 75% de la cartera hoy son títulos públicos y LELIQs. Bueno, pero está bien, pero los bancos no tienen, están dentro de un cepo, no tienen dónde poner los pesos, que sobran. Vos sabés que los tesoros de los bancos, más allá de lo que vos pienses de los bancos, están abarrotados de pesos, no saben, se los mandan de nuevo al Banco Central y el Banco Central se los devuelve, no tienen dónde guardarlos. Pero no hay dónde guardar los pesos. ¿Vos lo sabés? Sí, eso sí, sí. O sea, es más, utilizan los camiones de traslado como depósito, como almacenamiento móvil. Almacenamiento. Sí.